Alumnos, en este video vamos a trabajar la segunda parte de expresión algebraica. En primer lugar haremos una pequeña revisión del contenido inicial, donde presentamos en el video anterior una pequeña idea del álgebra, dando a entender que era una representación de números desconocidos a partir de letras. Un elemento básico de álgebra era el término algebraico, donde tenía como elementos el coeficiente numérico y el factor literal. Eso era la parte fundamental del álgebra, el cómo se construía un término. Además, nosotros trabajamos que estos términos se podían sumar. ¿Y cuáles se suman? Los que tienen la misma expresión o aquellos que tengan el mismo factor literal. Entonces, para hacer esta suma, lo que hay que hacer es tomar aquellos términos que son con el mismo factor literal y se suman los coeficientes de ellos. Un ejemplo rápido, menos 3x al cuadrado y cubo se suma con el 8x cuadrado y cubo y queda 5x cuadrado y cubo. Cuando no hay el mismo factor literal, simplemente no se pueden sumar entre ellos. No hay ningún cálculo que se pueda hacer. Tiene que ser sí o sí el mismo factor literal. También conocimos anteriormente lo que eran las expresiones. También vimos lo que era el producto entre términos algebraicos, donde el producto simplemente es multiplicar número con número y letra con letra. Y cuando se multiplican las letras, lo que hay que hacer es conservar la base y sumar los exponentes correspondientes. Cuando hay letras diferentes, simplemente se agregan al resultado final. Un par de ejemplitos que también los trabajamos. No vamos a entrar mucho en detalle en esta ocasión, porque ya lo vimos bien en el video anterior. Así que simplemente lo vamos a dejar ahí como justamente lo que son, un ejemplo. Además vimos cómo se formaba una expresión algebraica, que es cuando se suman o restan términos que no son semejantes. Un par de ejemplitos igual. Y para sumar expresiones algebraicas lo que se hace es sumar los términos semejantes en el fondo. Los términos que son con el mismo factor literal entre ambas expresiones algebraicas o entre las expresiones algebraicas que sean. También vimos un ejemplo correspondiente a aquello. ¿Qué es lo que vamos a agregar ahora? Lo que vamos a ver a continuación es el producto entre expresiones algebraicas. Y aquí nos vamos a detener principalmente porque es la parte nueva de nuestra clase. Para multiplicar expresión algebraica, la basal del producto es una propiedad llamada propiedad distributiva, donde es lo mismo multiplicar un paréntesis con otro número que multiplicar cada elemento del paréntesis primero y los puedes sumar. Un ejemplo, desarrollando ese producto que está ahí, 3x cuadrado y multiplicado por 4x y cuadrado, 3x cuadrado. Como no se puede hacer la suma dentro del paréntesis, tenemos que acudir sí o sí a la segunda parte de la propiedad distributiva. Entonces, ese 3x cuadrado y debe multiplicar a cada elemento del paréntesis. Ahí lo vemos en detalle. Ese 3x cuadrado y multiplica primero al 4x y cuadrado, luego multiplica al 3x cuadrado y nos da ese resultado que sería la respuesta del producto. Ahora, ¿qué pasa cuando hay más términos? Porque este ejemplo solamente está cuando hay un término multiplicando a una expresión. ¿Qué pasa cuando son dos expresiones en el fondo? Bueno, la idea es desarrollar la propiedad distributiva con cada elemento de la primera expresión y la segunda expresión. Por ejemplo, ahí tenemos una expresión con dos términos y una expresión con tres. La idea es que cada término de la primera expresión se multiplique con la segunda expresión, quedando más o menos lo siguiente. El 2x cuadrado multiplica a cada elemento de la segunda expresión y luego el y multiplica a cada elemento de la segunda expresión. Y hay que desarrollar la propiedad distributiva en cada caso. En este caso, nos va a quedar 4x cuarta más 2x cubo más 2x cuadrado más xy cuadrado
y cuadrado más xy más y. Como no hay ningún término común entre todo el producto, el ejercicio llega hasta ahí. Si es que hubiese un término o una expresión, o términos semejantes, perdón, entonces, como no hay ningún término semejante, el ejercicio llega hasta ese punto. Si existiera algún término semejante, se debe reducir o sumar o restar cuando corresponda. Vamos a ver todo esto en un ejercicio final. Desarrollar la siguiente operación entre expresiones algebraicas. Y aquí va a estar todo el detalle de la guía y del video. Vamos a multiplicar 3x, 3 cuartos x al cuadrado y elevado a 3 con la otra expresión que está ahí. Entonces, tal como vimos anteriormente, lo primero que hay que desarrollar es el producto entre cada término de la primera expresión con cada término de la segunda expresión. Entonces, la primera multiplicación, que sería el 3 cuartos x cuadrado y elevado a 3 por cada elemento de la primera expresión, es lo que se ve en morado. Sería 3 doceavos x cubo y 6. Recordando que para hacer esta multiplicación se desarrolla un número con número y letras con letras. Los números se multiplican entre ellos y en el caso de las letras se suman los exponentes de las letras iguales. Lo mismo con el segundo término y el tercer término. Está diferenciado por colores para ver cuál es el primer paso y el segundo paso. Luego, el mismo 6x y cubo multiplica a cada elemento de la segunda expresión. Menos 6x y cubo por 1/3 x y cubo. Luego el menos 6x y cubo con el 3 octavos x cuadrado y cubo. Y finalmente el menos 6 con el menos 8 que están ahí. Se desarrolla cada multiplicación. Se simplifican las fracciones cuando corresponda, es algo muy importante que hay que simplificar, y nos van a quedar esas expresiones. Sin embargo, a diferencia del caso anterior, en este ejemplo sí hay términos semejantes, de hecho son varios. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es juntar aquellos términos semejantes que nos quedarían. Los que llevan x al cubo y 6, que sería el 1/4, el menos 4 y el 9 cuartos. Se juntan entre ellos en una sola suma. El menos 3 octavos, como no tiene pareja, se queda tal cual como está. Y los que llevan x cuadrado y 6, que sería el menos 2 y el 48. El menos 2 y el 48. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es sumar estos elementos. Entonces, reducimos los términos semejantes, que sería el 1/4, el menos 4 y el 9 cuartos, que están acompañando al x al cubo y 6. El menos 3 octavos queda solito porque no tiene ningún otro elemento que tenga x elevado a 4 y 6. Y los que tengan x elevado a 2 y 6, que serían el 48 y el menos 2. Así, nuestro resultado va a ser menos 6 x elevado a 3 y 6, que es el resultado de del primer cálculo, menos 3 octavos, que es lo que ya teníamos, y 46, que es el resultado del último cálculo. Y lo único que podríamos agregar sería que se puede simplificar para hacer una expresión un poco más pequeña. Eso, muchachos, cualquier duda o consulta que tengan, cualquier cosa que necesiten, la pueden preguntar solamente en los comentarios o a través de mensajes por la plataforma. Que estén muy bien, muchas gracias por ver este video y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien.